Hola, soy el maestro Jonathan Maldonado Ramírez, responsable del área de atención a las diversidades sexogenéricas y discapacidades de la Dirección Institucional de Igualdad de Género de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Bienvenidas y bienvenidos a Debate desde la Academia. En este programa abordaremos el tema del papel de las instituciones de educación superior en el debate sobre el aborto. En la UAP trabajamos por una universidad libre de violencia y discriminación. Iniciamos Debate desde la Academia. Le damos la bienvenida a quienes nos acompañan en este día. Entre ellas está la maestra Natalia Hernández Arias, directora general del Centro de Análisis, Formación e Iniciativa Social, CAFIS AC, licenciada en Psicología con maestría en Comunicación y Cambio Social y con formación especializada en Género, Derechos Humanos y en Modelos de Atención a Sobrevivientes de Violencia Sexual. Así también contamos con la presencia de Michelle Gaspariano Cano, quien cursa el Servicio Social en la Dirección Institucional de Igualdad de Género y es estudiante de la licenciatura de Derecho. Le damos la bienvenida. Bueno, pues el día de hoy estamos reflexionando, tratando de posicionarnos frente a este tema que puede ser, pues, no sé, como motivo de debate dentro de las instituciones de educación superior. Entonces nos gustaría empezar con esto, ¿no? ¿Por qué hablar de aborto sigue propiciando un debate? Bueno, creo que es importante recordar que este tema ha estado rodeado de muchos prejuicios, de muchos estigmas, de mucha desinformación, también de mucha información que ha estado permeada por valores morales, por decirlo de alguna manera, religiosos, ¿no? Religiosos, católicos, cristianos, de todo tipo, y eso ha hecho que, digamos, se deposite en el tema un montón de prejuicios, ¿no? Y de malos entendidos. Creo que hay que destacar de manera muy particular que el tema del aborto es mucho más complejo que el estar a favor y el estar en contra, ¿no? Es importante recordar, en primer lugar, que el aborto es un proceso que ha sido, digamos, ancestral en nuestros cuerpos, ¿no? Así como lo han sido los partos, y que en algún punto de la historia, el desarrollo científico, las teorías modernas y demás fueron explicando este proceso desde una visión machista, también desde una visión lejana a nuestros procesos corporales. Y bueno, desde ahí fueron depositando también algunas falsas creencias en torno al tema. Quiero recordar y destacar que el aborto no es solo un proceso que ocurre de manera inducida, el aborto ocurre en distintos momentos, ¿no? Hay abortos espontáneos, hay abortos que se necesitan inducir por razones médicas o por problemas de salud también, y hay abortos selectivos también, ¿no? Hay abortos en los que una mujer decide por ciertas razones, muchas veces razones muy complejas, que solo sabe la persona que lo está viviendo, interrumpir un embarazo. Y de fondo, digamos, en esta discusión, para quienes estamos a favor de la despenalización del aborto, está el tema de poner en el centro la salud de las mujeres y personas gestantes, nuestros derechos humanos, nuestro derecho a la salud integral, y nuestro derecho a saber tomar nuestras propias decisiones para nuestra propia vida. Bueno, el año pasado, una alumna de la Facultad de Medicina sufrió acoso cibernético debido a su presunta participación como acompañante en el grupo de médicas, enfermeras, psicólogas y voluntarias Medicina por el Derecho a Decidir. Durante este caso se hizo famoso el hashtag aborto clandestino UAP, en el cual se solicitaba que se le impusiera una sanción e incluso darla de baja de la máxima casa de estudios en Puebla. ¿Por qué es importante? Más bien, ¿cuál es la importancia de que las universidades adopten una postura en el tema del aborto? Híjole, creo que una cosa central es el derecho a mantenernos informadas, el derecho a tener profesionales de la salud, de la psicología, del derecho, de todas las carreras que están en esta universidad, a tener argumentos bajo el marco de los derechos humanos, ¿no? Me parece absolutamente desafortunado lo que ocurrió con la estudiante, precisamente porque justo a día de hoy ya la Suprema Corte de Justicia de la Nación dice que es inconstitucional criminalizar a mujeres que interrumpen embarazos, y eso
digamos, se traslada también a las personas que acompañamos estos procesos, ¿no? Que acompañamos a las mujeres que interrumpen embarazos por diversas circunstancias, ¿no? Hoy en día la criminalización del aborto está siendo un debate súper complejo. Vimos recientemente lo que ocurrió en Colombia cuando las mujeres intentan quitar completamente el delito de su código y terminan despenalizando el aborto hasta la semana 24, ¿no? En un claro, digamos, en una clara reflexión de el derecho de las personas a acceder a su máximo bienestar de salud, y bueno, también recordando que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a propósito de lo que pasó con la estudiante de medicina, ya también determinó criterios para el tema de la objeción de conciencia, que es un tema que les interesa muchísimo en el campo de la medicina, pero también en otros campos. Y lo que dice la Suprema Corte de Justicia de la Nación de nuestro país es que hay que tener criterios claros para que sí, las personas puedan ser objetores de conciencia, pero no las instituciones públicas. Y eso quiere decir que todas las instituciones que tenemos recursos públicos del Estado, incluidas universidades, instancias, etcétera, tenemos que procurar que existan los servicios de salud para mujeres y personas gestantes que interrumpen embarazos, independientemente que tengamos personal objetor de conciencia. Tenemos que garantizar esos servicios, ¿no? Entonces, eso tendría que estarse actualizando hoy en día en las currículas educativas, eso tendría que estarse discutiendo desde la corresponsabilidad ética de las y los médicos, ¿no? De las y los abogados. Tendría que ponerse en el centro el tema de qué hacen las personas que están en un espacio de salud pública y que no saben cómo, digamos, pues acompañar a una mujer que necesita interrumpir el embarazo porque es producto de una violación o porque está poniendo en riesgo su vida, etcétera, o porque llega con un aborto en proceso, ¿no? Que eso también pasa muchas veces. Creo que de pronto en el tema del aborto, digamos que a nivel social estamos a veces como varios pasos atrás de lo que está ocurriendo ya en la realidad en los hospitales y en los servicios de salud pública, y que este debate social tiene que alcanzar la realidad de las personas que también están procurando que pues se den servicios integrales y bajo el respeto de los derechos humanos de todas y de todos, ¿no? Varias en ese momento defendimos, digamos, el derecho de las mujeres y de las estudiantes a acompañar a otras, porque lo hemos hecho a lo largo de la vida, ¿no? Las mujeres hemos interrumpido embarazos con hierbas, con medicamentos, con muchos tipos de procedimiento, y no solo ahora en los centros de salud, lo van a seguir haciendo incluso, ¿no? Más allá de que se despenalice o no, a día de hoy no es un tema sobre lo cual estamos pidiendo permisos, es un tema que ya está ocurriendo, es un tema que va a seguir ocurriendo, un proceso que va a seguir ocurriendo en un tema, y que es necesario reconocerlo. Sí, me hacía reflexionar precisamente sobre esta cuestión, ¿no? Parece que cuando hablamos del debate, el debate se centra en lo moral, en saber si es bueno o malo, si se está quitando una vida o no, bajo qué conceptos de vida uno se socializan. Y esta parte que comentas de la objeción de conciencia me parece fundamental remarcarla en el contexto de la universidad, porque dijiste que, bueno, la universidad es una instancia pública, ¿no? Entonces puede que haya docentes en medicina, en enfermería, por poner estos contextos como de la biomedicina, o temas de derecho, que estén en contra del aborto por creencias religiosas quizá, ¿no? Entonces, que se nieguen a dar contenido o ajustar ese diseño curricular en temas que tienen que ver con la interrupción del embarazo, interrupción, hablemos incluso terapéutica, etcétera. Hay un montón de formas de también analizar, ¿no? ¿Qué se podría hacer, por ejemplo? Yo creo que es indispensable recalcar el tema de los criterios jurídicos, o sea, tenemos una responsabilidad jurídica con la formación de estas nuevas profesionales de la salud, y eso, o sea, no se puede ser una institución objetora de conciencia, digamos, no podemos decir, no le vamos a entrar al tema para no meternos en problemas, no, al contrario, o sea, tu obligación es entrarle al debate
y tu obligación es mostrar los criterios, el criterio progresivo jurídico más importante que esté ocurriendo en el contexto, para precisamente sentar las bases de cómo se debe actuar jurídicamente y éticamente también, ¿no? Porque eso es una cosa bien interesante. Muchas veces las y los médicos no saben del marco que regula, por ejemplo, la práctica del aborto, y a veces piensan que si, por ejemplo, una mujer que quiere interrumpir un embarazo producto de una violación acude a un médico a pedir, o a una médica a pedir una interrupción, están incurriendo en algo que no es legal, ¿no? Cuando hay una norma oficial mexicana que precisamente pone los criterios para que se pueda dar ese servicio de interrupción del embarazo a una mujer en estas circunstancias, ¿no? Entonces, pues es, digamos, aportarle herramientas para su desarrollo profesional y para la certeza jurídica de su práctica profesional, que eso lo necesitamos todas y todos, ¿no? Creo que también es indispensable recordar, a propósito del tema de la protección de la vida, que también hay otra sentencia en la Suprema Corte, que lo que le recuerda a los congresos del Estado que legislaron para proteger la vida desde el momento de la concepción y hasta la muerte natural, les recuerda que no es un tema acabado, agotado, y que no es un tema que se pueda legislar y se pueda poner, digamos, como de tajo en las constituciones. No vamos a proteger la vida desde la concepción, ¿no? Se preguntaba la Suprema Corte, ¿y cuándo acordamos con exactamente ese momento, ¿no? Es un tema bien complejo y que sigue dando mucho debate, ¿no? Entonces, no tenemos, digamos, dice la Suprema Corte, no tenemos derecho en este momento a imponer esa visión en nuestros códigos y por lo tanto pues a imponerlo en nuestras instituciones y en nuestro quehacer como ciudadanas y ciudadanos, ¿no? Entonces creo que sí es relevante hablar del tema de la certeza jurídica y del marco ético en el que las y los profesionales se pueden desempeñar en torno a este tema. Sí, fundamental pensar en el tema de la formación, ¿no? Porque pues al fin y al cabo se está formando estudiantes con ciertas perspectivas, pues morales, pero también éticas, ¿no? Y por eso me parece tan importante llevarlo a la charla, ¿no? Y bueno, también pasando a otro punto, el embarazo no deseado puede ser visto como un factor causal de deserción o abandono en cualquiera de los niveles educativos, que resulta altamente significativo en la educación superior. En este sentido, ¿cómo deberían actuar las universidades ante situaciones que comprometen el logro de realización profesional? Híjole, creo que una cosa, bueno, que ya la hemos repetido en muchos momentos desde el movimiento feminista y desde diversos espacios o movimientos que hemos trabajado también para defender la educación integral en la sexualidad o las sexualidades, es precisamente pues eso, apostar a la prevención, apostar a proveer herramientas para prevenir embarazos no planeados, no deseados, pero también apostar a reconocer en qué contexto se están tomando las decisiones de continuar un embarazo, de interrumpir un embarazo, cómo las instituciones están también cuidando estos procesos, ¿no? Cuidando que se estigmatice a quien decide interrumpir o cuidando a que se estigmatice a quien decide continuar, porque ahí también ocurre, ¿no? Parece que solo nos dicen o nos estigmatizan cuando interrumpimos un embarazo, pero cuando estamos en la universidad y decimos continuar un embarazo es la irresponsable, estás echando a perder tu vida, no sé qué, y todo ese estigma recae sobre nuestros cuerpos y sobre nuestras decisiones. Por eso es muy importante destacar, estamos defendiendo la despenalización del aborto por nuestro derecho a decidir, a tener maternidades elegidas libres y también a que cuando decidamos continuar con embarazos tengamos las condiciones reales para que no se nos excluya de los espacios académicos, para que no se vuelva una carrera de obstáculos, ¿no? Donde, bueno, se sigue tratando en muchos contextos a quien decide continuar un embarazo estando en la escuela, a veces en la adolescencia, a veces en la universidad, pues como un problema, ¿no? Muchas veces no hay condiciones o digamos por parte de profesoras o de profesores no se comprende la manera tan compleja
en la que se puede llevar un embarazo cuando se está estudiando, ¿no? Y todo lo que implica las triples o dobles jornadas de trabajo a partir de los cuidados, ¿no? No tenemos espacios para instancias muchas veces donde dejar a las infancias, ¿no? No podemos llegar a la escuela porque no falta el profesor o la profesora que se enoja, sí. O a veces no es un espacio para las infancias, ¿no? En fin, o sea, todo el tema también tiene que ver con cómo tenemos una corresponsabilidad comunitaria con el tema de los cuidados, ¿no? De los cuidados de las mujeres que deciden interrumpir y de las mujeres que deciden continuar un embarazo y de las personas que deciden continuar un embarazo y de las infancias que estamos, digamos, acercándonos en esos procesos. Creo que en el tema también de llevar un embarazo cuando estás como estudiante, hay mucho estigma, hay mucho prejuicio, hay mucha discriminación, también hay mucho clasismo, ¿no? Parece que ya una vez que te embarazas, en realidad tu vida se arruina y muchas veces es precisamente porque el esquema es único, ¿no? O sea, hasta que terminas la universidad puedes seguir con ciertos proyectos de vida, ¿no? Y eso, pues digamos, es un camino, ¿no? Pero no es el único, ¿no? Y la realidad es que los caminos de muchas jóvenes a veces están atravesados por la violencia, por el tema de las relaciones bien violentas que muchas vivimos, ¿no? El poco acceso a información, el poco acceso a métodos anticonceptivos de manera real, incluso hasta el tema de cómo nos apropiamos de esta información, ¿no? Bueno, hace un momento se ponía en mesa esta cuestión sobre los criterios de la Suprema Corte de la Justicia de Nación. Entonces viene a mi mente esta pregunta de que si se le podría redefinir al aborto como un derecho humano. Sí, sin duda el tema está bajo, digamos, los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación están marcando que, digamos, el derecho de las personas ya, digamos, que estamos desarrollando cierta ruta de vida y demás, y el derecho de una vida en gestación se tienen que ponderar jurídicamente y de ninguna manera una vida en gestación puede estar por encima de la vida de una mujer o persona gestante. Creo que también hay que recordar que según una jurista, Olga Islas, que habla sobre el tema de la evolución del aborto en México, ella recuerda que dice una frase que me parece muy importante: lo nuevo no es el aborto, lo nuevo es la criminalización del aborto, porque ella precisamente lo que hace es estudiar a partir de cuándo se incorpora la criminalización o la penalización de esta práctica y encuentra que los primeros, digamos, las primeras artículos para sancionar esta práctica es por ahí de 1871, entonces, y de ahí se fueron modificando en los contextos. Es decir, antes de esa época no estaba regulado, no estaba en el mapa no era un delito, no existía como un delito porque era una práctica que ocurría muchas veces pues sin necesidad de supervisión de absolutamente nadie, ¿no? Las parteras, las amigas, o ocurría de forma espontánea, a veces no se sabía qué estaba ocurriendo, ¿no? Entonces, esto precisamente nos recuerda, ¿no?, la importancia de entender el derecho de nosotras a poder tomar nuestras propias decisiones, pero sobre todo a poder encabezar nuestros procesos y a defender nuestra autonomía, ¿no? Sí, hace rato comentabas esta cuestión, ¿no? O sea, el tema de la posibilidad de interrumpir el embarazo sin ser criminalizada o estigmatizada, ¿no? Porque creo que en contextos como los universitarios me parece que son muy pocas las mujeres que dicen abiertamente haber, no sé, haberse hecho un aborto, ¿no? Y por otro lado, pienso en eso, el proceso de estigmatización que tiene una mujer cuando se entera a alguien, ¿no? Y lo que mencionabas también, ¿no?, esta cuestión de si alguien decide continuar con su embarazo, cuáles son las condiciones, por ejemplo, del espacio universitario que van a cobijar esa decisión, ¿no? Teniendo docentes que les van a decir, no puedes venir aquí con tu bebé, el estigma que tiene una mujer embarazada en ciertos espacios. Entonces sabemos que la doble moral también gestiona, ¿no?, esas decisiones.
Y pensando también que hay importantes colectivas feministas y agrupaciones en pro al derecho a decidir que surgen en las universidades, ¿no? ¿A qué factor se le podría atribuir esta asociación en un espacio supuestamente académico, ¿no? Híjole, pues yo diría que esto ya nadie lo para, no. Pues a que son reflexiones muy actuales, necesarias, que han estado en el debate histórico de muchos espacios teóricos, pero también yo diría que tiene relación con todo el trabajo que hemos aportado las mujeres y las disidencias y otros movimientos a la academia. O sea, cómo hemos traspasado esta idea de solo hacer teoría desde el escritorio, por decirlo de alguna forma, y hablar de nuestras vivencias, ponerlas ahí, ¿no?, a discusión, teorizarlas, hacer libros, hacer reflexiones, reconceptualizar las cosas. O sea, todo esto ha servido precisamente para que el espacio académico detone reflexiones complejas que también se politizan, ¿no? Y lo político en el sentido no de los partidos políticos, sino del quehacer, de cómo hacemos una vez que nos damos cuenta que esto está ocurriendo para transformarlo, ¿no? Cómo hacemos las mujeres y las personas gestantes o las personas de las disidencias sexogenéricas para que esto que nos atraviesa en la vida también traspase otros espacios, no sea solo, dijeran las feministas, no se quede solo en el espacio privado, ¿no?, sino transgreda estas reflexiones a otros espacios, y el institucional académico es uno de ellos. Creo que también tiene que ver con que la universidad ha sido un espacio de libre pensamiento en muchos sentidos, ¿no?, que precisamente fomenta los debates, que precisamente te abre el panorama. Yo fui estudiante de la UAP de psicología, yo recuerdo las reflexiones que dábamos en las materias de sexualidades, los debates en torno a temas como ¿no?, el aborto, ¿no?, y cómo podíamos a partir de ahí defender una postura, tomar una postura o repensar lo que estábamos o lo que nos habían dicho, ¿no?, de ciertos temas, ¿no?, con argumentos, con bibliografía y demás. Creo que todo esto abona a que muchas estudiantes se sientan cada vez más interpeladas y tomen, digamos, estas aportaciones teóricas también como espacios de reivindicación política y de accionar. Y me parece además muy importante que lo estén haciendo también desde los espacios académicos, porque no solo lo hacen, digamos, a partir de construir investigación o teoría, que algunas a partir de la militancia también deciden investigar, etcétera, sino sobre todo lo hacen como precisamente para sacudir pues, digamos, las buenas conciencias que todavía siguen por ahí reproduciendo conductas machistas, conductas de discriminación o de violencia que pueden afectar el espacio de las estudiantes, ¿no?, el espacio inmediato que es el espacio educativo, ¿no? A mí me parece fundamental digamos, la movilización que se está gestando en las universidades, en la Universidad Autónoma particularmente, porque creo que eso precisamente es un indicador de la libertad de las estudiantes para reflexionar más allá de la academia, y eso tendría que ser algo, digamos, que se tendría que vivir como algo positivo, ¿no?, como algo que destacar. En esta universidad se puede debatir, se puede accionar, se puede reflexionar más allá del aula, ¿no? Y Michelle, tú, por ejemplo, siendo estudiante ahora de la UAP, pensando sobre todos estos movimientos que te atraviesan también a ti, ¿cómo sientes esa sensación también? A mí me parece muy interesante esta cuestión de que, lo decía usted, lo comentaba, ya no son espacios meramente educativos, sino también nosotras mismas podemos compartir nuestros ideales con demás compañeras que comparten esta perspectiva de género que no sé, por ejemplo, en espacios como en la Facultad de Derecho es sumamente importante manejarse con una perspectiva de género, no solo en el nivel académico o estudiantil, sino también en los profesores o incluso en los administradores, en la administración. Pero me parece muy importante que existe esta posibilidad de asociación para todas nosotras, en el que el espacio que se nos permite es válido, lo que sentimos, nuestros pensamientos, validar pues todas estas perspectivas que nos unen finalmente hacia un camino de perspectiva de género. Sí, y saber, ¿no?, lo que comentabas también, que
las universidades o el pensamiento crítico, una gran reflexión que se ha hecho sobre esos espacios es que precisamente no son espacios neutrales, ¿no? O sea, el pensamiento está atravesado por experiencia, por sensibilidad, y creo que también parte importante de los movimientos sociales como el movimiento feminista es que ha entrado a las universidades y ha también removido estructuras patriarcales, de desigualdad de género, que permiten que estos temas puedan salir a flote, no solo desde lo vivencial, o sea, que partan de lo vivencial, pero por ejemplo que existan reflexiones históricas al respecto, ¿no? Como lo que mencionabas hace rato, o sea, pensar en qué momento el aborto surge como un delito, ¿no? O sea, que no ha sido siempre así, sino que hay momentos históricos o contextos políticos que permiten cierta criminalización de prácticas, ¿no? Entonces creo que este tipo de pensares y haceres dentro de la universidad son fundamentales para precisar otras realidades, exigir otro tipo de justicia que no sea aquella que solamente estigmatiza o criminaliza, ¿no? Y bueno, algo más que nos agregarías precisamente a esta charla. Justo esto que mencionas respecto de cómo hay aprendizajes diversos en torno a este tema, es decir, por ejemplo, pensaba en cómo en muchos textos, algunas historiadoras ya han han visibilizado pues todo, por ejemplo, los procesos de aborto que tenían diversas culturas con hierbas, con diversos insumos que tenían, digamos, que aprendían a partir también de su relación con la tierra y con sus espacios comunitarios y cómo esos los retomaban no solo para inducir abortos, sino para regular o para fortalecer procesos de parto, para atender la salud, etcétera, ¿no? En fin, ¿no? Creo que o sea, si lo vemos, digamos, el tema en concreto se puede mirar desde el aspecto médico, histórico, antropológico, psicológico, o sea, es un tema que puede ser atravesado por múltiples miradas, y por eso me parece sumamente importante que se retome con la responsabilidad que requieren todos estos argumentos y todos estos bagajes en un espacio académico. Y bueno, pues eso, recordar que quienes abortamos no son personas externas o allá afuera. A veces hablamos de las que abortan como si fueran personas lejanas, ¿no? Muchas veces son nuestras madres, nuestras hermanas, nuestras estudiantes, nuestras directoras, nuestras académicas. No son gente de otro espacio, ¿no? Son gente con la que tenemos contacto, y cuando reproducimos discursos que estigmatizan, estamos estigmatizando a esas mujeres que decimos y a esas personas gestantes con las que convivimos cotidianamente, ¿no? Bueno, pues agradecemos tu presencia, igual Michelle, y bueno, hemos llegado al final de este programa. Agradecemos su compañía y hasta pronto.